Hola traders, aquí Mauricio, hoy con otro video en donde vamos a ver 3 de las mejores trampas de liquidez que podemos encontrar en Smart Money Concepts. Así que empecemos. Perfecto, entonces aquí lo que tenemos son 3 de las variaciones, de las diferentes trampas de liquidez que podemos encontrar en Smart Money Concepts. Entonces, pues vamos a arrancar con la primera, que es esta que tenemos acá, y es una que digamos se utiliza mucho y es bajo el concepto de los máximos y mínimos débiles o protegidos o puntos fuertes y puntos débiles del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Es un concepto que nosotros usamos para identificar cuáles son esos puntos débiles o fuertes en la estructura. Entonces, por ejemplo, digamos que este máximo para nosotros es un máximo débil. ¿Por qué? Porque digamos que la estructura, digamos que esto de acá, digamos que es la oferta, esta de acá es la demanda. Entonces digamos que el trabajo de la demanda es venir y romper estructuras bajistas, y del lado contrario el trabajo de la oferta es venir a romper estructuras alcistas. Es decir, el trabajo de este máximo debería ser romper y crear un nuevo mínimo más bajo que este. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando no lo rompe? Y que el mercado llega a una zona de demanda y digamos que nos presenta este esquema en donde nosotros tenemos una estructura bajista, digamos en una temporalidad menor, llega aquí a la zona de demanda y aquí empieza a romper estructura, nos hace un cambio de carácter, nos crea una zona de demanda en la temporalidad menor y luego el mercado vuelve y retrocede y vuelve y rompe estructura. Entonces digamos que este esquema es un esquema alcista que se nos presenta acá y es cuando el mercado empieza a subir. Cuando tenemos este esquema, digamos alcista, en una zona de demanda, en una zona, lo que nosotros llamamos discount, es decir, por debajo del 50% de este máximo y este mínimo, es ahí cuando nosotros, digamos que ya podemos entender que aquí este máximo es un máximo débil. Por lo tanto, esto que está acá, pues es liquidez que hay en el mercado. Es decir, nosotros tenemos liquidez siempre tanto debajo de los mínimos como por encima de los máximos. Entonces, una vez la demanda defiende la zona, entonces este máximo es el máximo que nosotros llamamos máximo débil o máximo para atacar. Es decir, la demanda va a venir a atacar esta zona de oferta, va a romper estructura y va a tratar de crear un máximo más alto. Entonces digamos que bajo esa premisa o esa perspectiva, este máximo pues es liquidez para atacar, porque sabemos que aquí encima de estos máximos tenemos muchas órdenes en el mercado de, digamos, toda la gente que empezó a entrar en corto, dejando sus stops protegidos por encima, digamos, de este pivote. Entonces digamos que esta es, digamos, nuestra forma de identificar como esta primera trampa que nosotros tenemos en el mercado. Ahora, en el lado bajista pues ocurre también exactamente lo mismo, es decir, este mismo esquema simplemente al revés, ¿no? En la estructura bajista, entonces digamos que acá el mercado viene, el mercado me rompe de estructura, me crea un nuevo mínimo, quiere decir que la oferta, este máximo es un máximo débil, quiere decir que este es un máximo fuerte. Entonces acá el mercado nos crea una zona de oferta. Cuando el mercado viene a hacer el pullback, nos presenta este esquema, pero bajista aquí. Entonces este mínimo, al no poder venir a romper y crear un nuevo máximo, hace que este mínimo sea un mínimo débil o un mínimo para atacar. Es decir, que esto de acá, aquí podríamos decir que esto es liquidez que nosotros vamos a buscar para atacar. Entonces, cuando nosotros entramos aquí en la temporalidad menor, nosotros lo que vamos a hacer es ir a atacar, es decir, poner nuestro target aquí en estos mínimos. Por lo tanto, pues en una temporalidad menor, cuando entramos aquí, pues el rango o el ratio que podríamos tener es bastante amplio, ¿de acuerdo? Lo mismo cuando entramos aquí o cuando el mercado llega a esta zona de demanda, reacciona, nos presenta nuestro esquema, nuestros modelos de entrada, y aquí es donde nosotros vamos a atacar este máximo de la estructura. En este caso puede ser una temporalidad de 15 minutos en donde nosotros vamos a buscar esas zonas de oferta o demanda para jugarnos con nuestras entradas, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahora vamos a pasar a la número 2. Y la número 2 es la liquidez creada, digamos, en forma de rango, como ustedes ven acá. Entonces, digamos que muchas veces nos han enseñado que los rangos pues son muy buenos para operar, pero pues resulta que no, porque muchas veces lo que hacen muchos traders es simplemente operar como el rompimiento del rango, ¿no? Entonces, cuando el mercado rompe hacia arriba, entonces muchos traders entran aquí en el rompimiento del rango, entran en el largo, y lo que pasa es que el mercado manipula, barre con los largos y viene y
se va con los stops, o muchas veces hace lo contrario, digamos que barre del lado de la venta, ¿cierto? Entonces todos los traders que entran al rompimiento acá, ponen su entrada acá y entran en corto con sus stops, digamos, aquí detrás de la zona. Entonces lo que hace el mercado es viene, barre la liquidez del lado de la venta. ¿Y qué pasa? Que toda esta liquidez del lado de la compra es la que queda, ¿no? Entonces es la que el mercado, después de barrer esta, va a venir a atacar y barrer con toda esta liquidez, porque ya sabemos que aquí lo que tenemos son órdenes de stop, ¿cierto? Entonces el mercado básicamente o esencialmente lo que hace es venir a buscar y barrer con todos esos stops que hay ahora del lado de la compra, ¿de acuerdo? Y por último tenemos este que está aquí, y es la liquidez en forma de línea de tendencia, ¿vale? Entonces siempre nos han dicho, y esto también digamos que lo recalcamos mucho en nuestra comunidad de traders de la academia, y es que siempre debemos obviamente operar a favor de la tendencia, porque es donde nosotros tenemos nuestras zonas o puntos fuertes. Entonces vamos a operar a favor o en esos puntos fuertes y vamos a atacar esos puntos débiles, pero debemos tener también o debemos estar alerta de cuando tenemos ya una serie, digamos, de zonas, en este caso de demanda, ya mitigadas, pues el precio lo que está haciendo es creando liquidez en forma de tendencia. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando el mercado va creando mínimos cada vez más altos y los va mitigando, pues el mercado está creando bastante liquidez debajo de todos estos mínimos de acá. Entonces, eventualmente es liquidez que el mercado pues va a tener que venir y barrer. Entonces es lo que nosotros llamamos un pool de liquidez, que es todo este pool de acá de todas estas órdenes que han hecho que el mercado pues lo hayan movido hacia arriba. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos estos rompimientos de estructura y estos máximos débiles, pues el mercado los ha quebrado y ha creado nuevos máximos, pues entonces el mercado lo que está haciendo es dejando toda esta liquidez aquí, porque se está comiendo la liquidez de acá. Cuando rompe acá, pues se come esta liquidez de acá. Entonces la única que deja, digamos, por barrer es toda esta de abajo. Entonces eventualmente el mercado la tiene que barrer para volver a seguir haciendo su movimiento alcista, o puede ser, digamos, el primer signo de un cambio de tendencia y empecemos a ver precios, digamos, cada vez más bajos. Entonces, digamos que en este esquema de aquí lo que podemos ver es eso. Podemos ver esto de acá. Si lo ponemos aquí, se dan cuenta, pues el mercado lo que está haciendo es creando liquidez en forma de línea de tendencia. Entonces si el mercado viene acá, mitiga esta zona o esta zona, si esta zona de demanda, y el mercado vuelve y me crea otro máximo más alto, pues entonces lo que estamos teniendo es acá una línea de tendencia, pero estamos teniendo es un pool de liquidez. ¿Por qué? Porque tenemos muchas órdenes aquí, muchas órdenes aquí, aquí y aquí. Entonces eventualmente creamos un pool de liquidez donde el mercado va a venir y va a barrer de forma muy agresiva. Entonces, normalmente lo que nosotros vemos en el mercado es que cuando tenemos estos pools de liquidez, este movimiento por lo general es muy agresivo, muy vertical. ¿Por qué? Porque tiene suficiente liquidez para ser, digamos, absorbida. Y esto lo vemos de manera muy cotidiana en nuestro canal o en nuestra comunidad de la City Capital, en donde pues claramente nosotros sabemos que cuando tenemos esta serie de mitigaciones, tenemos un order flow alcista, eventualmente el mercado aquí va a tener que cambiar de, digamos, estructura y empezar a tener su cambio de estructura o un order flow bajista, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es ver en el gráfico algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver esos gráficos. Ok, entonces aquí lo que tenemos es, digamos, diferentes tipos de liquidez que fueron los que vimos anteriormente. Entonces vamos a analizar qué es lo que tenemos en este gráfico. De acuerdo, entonces si se fijan acá, este primero, lo que tenemos es un rango donde el mercado pues digamos que está oscilando en este rango de precios, ¿cierto? Y eventualmente el mercado, ¿qué hace? El mercado viene, barre con toda la liquidez del lado de la compra que está, digamos, con un movimiento alcista, crea este barrio de liquidez, incita a la gente a irse en largo, pero tenemos también suficiente liquidez acá del lado de la venta. Entonces, ¿qué hace el mercado? Manipula con un movimiento alcista y finalmente lo que termina haciendo es barriendo, digamos, finalmente ya con este movimiento bajista, barre con toda esta liquidez. Entonces, cuando el mercado ya aquí baja, hace todo este movimiento, el mercado crea este mínimo, entonces podríamos decir que este es el máximo de esta estructura, todo este movimiento bajista. Entonces, en teoría, este es una zona, un máximo fuerte, ¿de acuerdo? Una zona de oferta fuerte. Entonces,
cuando el mercado crea un nuevo mínimo menor, rompiendo también esta estructura alcista, pues lo que esperamos normalmente es un pullback, ¿de acuerdo? Pero fíjense que, digamos que de forma interna el mercado también me está creando, digamos, unos máximos y unos mínimos cada vez más bajos en este movimiento un poco interno. Entonces, ¿qué hace el mercado? Pues crea un montón de liquidez. Recordemos que detrás de todos estos mínimos lo que tenemos son órdenes, muchas órdenes en el mercado, muchas órdenes acá. Entonces el mercado nos crea esta liquidez, fue la que vimos en forma de línea de tendencia, y al tener todo este pool de liquidez, pues ¿qué hace el mercado? ¡Pum! Fíjense este movimiento alcista, que es un movimiento muy agresivo, que lo que hace es absorber todas estas órdenes que están pues en todos estos niveles de precios. Una vez hecho esto, el mercado, fíjense, de nuevo empieza a tener un rango. Aquí pues empieza a tener como una medio línea de tendencia, ¿cierto? Porque el mercado, digamos que reacciona en esta zona de demanda. Aquí otra pequeña zonita de demanda, entonces tenemos como una liquidez también en forma de tendencia, pero acá lo tenemos, digamos, un poco más amplio. Aquí digamos que tenemos unos máximos iguales, relativamente iguales. Entonces, ¿qué hace el precio? ¿Qué hace el mercado? Viene, barre con toda la liquidez creada aquí por encima o del lado de la venta, perdón, del lado de la compra, y suficiente liquidez creada del lado de la venta. Entonces manipula arriba, ¿cierto? Toda la gente que está entrando en el rompimiento de este rango, pues entra en largo, y luego ¿qué hace el mercado? Reacciona acá en una zona de oferta, en un order block, y cae comiéndose o barriendo después con lo que queda, digamos, de la liquidez del lado de la venta, ¿de acuerdo? Ahora el mercado, cuando cae, hace este movimiento, me rompe esta estructura, me crea un mínimo menor. Técnicamente este es un máximo fuerte, pero cuando el mercado viene y hace esto, hace el pullback y viene a romper, pues fíjense que aquí la demanda defendió, entonces no pudo romper, y cuando no puede romper el mínimo y crear un mínimo más bajo, entonces este máximo se convierte en un máximo débil, y justo pues esto es lo que tenemos acá. Cuando el mercado no puede romper el mínimo, este máximo es un máximo débil, es decir, este es un punto de liquidez que el mercado va a venir a atacar. Entonces, una vez el mercado viene, ataca este máximo, esta liquidez, se come toda esta liquidez que tenemos acá, y el mercado pues hace su respectivo pullback. El mercado retrocede hasta esta zona, pero fíjense que aquí está creando, digamos, una serie de mitigaciones alcistas. Entonces lo que está haciendo el mercado es creando mucha liquidez acá para eventualmente el mercado pues barrerla. Pero acá también tenemos liquidez un poco más interna, una estructura un poco más interna. Aquí pues podríamos decir que todo esto es un rango. Entonces, si se fijan, el mercado, ¿qué hace? El mercado en este rango de precios, tenemos acá, el mercado viene, manipula hacia arriba, luego manipula hacia abajo, entonces barre con la liquidez del lado de la compra, ¿de acuerdo? Luego viene y hace esto, barre con la liquidez del lado de la venta, reacciona en esta zona de demanda, y ¿qué hace? Hace el movimiento, digamos, de manipulación, en donde barre abajo, pero realmente el movimiento va a ser hacia arriba. Y aquí pasa lo mismo, tenemos, digamos, máximos relativamente iguales, entonces el mercado crea liquidez en forma un poco de tendencia, el mercado hace la manipulación hacia arriba, y lo que hace es venir y hace el movimiento es bajista. Entonces engaña a la gente con un movimiento alcista, pero lo que hace es caer. Y cuando el mercado está subiendo aquí de forma un poco muy correctiva, pues está creando también liquidez también del lado de la venta, y también el mercado viene y manipula y se come esta liquidez de acá, ¿de acuerdo? Entonces, una vez el mercado reacciona en esta zona y sube, pues me crea estos relativos mínimos iguales. Entonces tenemos también acá un pool de liquidez que eventualmente el mercado pues va a tener que venir más adelante y barrer, ¿de acuerdo? Ahora, aquí el mercado crea un máximo más alto, en teoría este es un mínimo fuerte, entonces este es un máximo débil. Entonces es por eso que yo tengo esto dibujado acá, porque pues es liquidez que hay encima de esta zona, liquidez para atacar, ¿cierto? Si el mercado no puede venir y romper estos mínimos anteriores, pues lo más seguro es que el mercado lo que vaya a hacer es venir y atacar este máximo anterior, comerse toda esta liquidez y crear un nuevo máximo. Entonces digamos que eso es lo que hace liquidez para ser atacada. Y aquí vamos a ver lo que hace el mercado. Finalmente el mercado termina, como lo mencionamos, digamos, atacando estos puntos de liquidez débiles, ¿cierto? Que fue, digamos, el primer esquema que vimos al principio del video. Entonces nada, chicos, esto es. Espero que les haya servido, que lo puedan aplicar a su operativa, que les ayude bastante. Así que nada, nos vemos en un siguiente video. Les mando un abrazo y chao, chao.